Hay decisiones que solo toma un país cuando el riesgo es tan grande que ninguna otra opción resulta aceptable. En Estados Unidos existe un valle que no se protege de las inundaciones, no se refuerza con muros, no se evacúa en emergencias, sino que está diseñado para desaparecer bajo el agua cada vez que el sistema lo necesita. No hablamos de una inundación accidental, ni de un error de cálculo, ni de un desastre natural imposible de prever. Hablamos de un territorio que el propio gobierno decidió convertir en una zona sacrificable, un espacio que puede ser borrado del mapa durante semanas con una sola orden. Carreteras que quedan sumergidas, campos agrícolas que desaparecen, infraestructuras construidas sabiendo que tarde o temprano acabarán bajo millones de toneladas de agua. Y lo más inquietante es que todo esto ocurre de forma perfectamente planificada. Porque cuando Estados Unidos inunda este valle, no lo hace para salvar ese territorio, sino para proteger algo mucho más grande: ciudades enteras, sistemas económicos completos y millones de personas que viven río abajo. Para entender por qué se llegó a una solución tan extrema, hay que volver a una época en la que el país crecía más rápido que su capacidad para controlar el agua. Durante décadas, Estados Unidos construyó presas gigantescas, embalses colosales y sistemas hidráulicos diseñados para domesticar ríos que históricamente habían causado algunas de las peores catástrofes del país. La lógica era sencilla: si controlas el agua, controlas el territorio. Pero los ríos no siempre obedecen. En determinadas condiciones, el caudal aumenta de forma tan brutal que ninguna presa puede contenerlo sin ponerse en riesgo. Y cuando una presa falla, el desastre no es local, es total. Así nació una idea que sobre el papel parecía absurda, pero que en la práctica resultó aterradoramente eficaz. En lugar de intentar frenar el agua, darle un lugar donde expandirse sin destruirlo todo. Ese lugar sería un valle entero. Un valle diseñado para funcionar como una válvula de escape gigantesca capaz de absorber volúmenes de agua imposibles de manejar por cualquier otra infraestructura convencional. Cuando el río alcanza niveles críticos, el sistema se activa, el caudal es desviado y el valle comienza a inundarse de manera controlada. No en días, no en semanas, en horas. Desde el aire, la imagen es impactante. Un territorio aparentemente normal que se transforma en un mar interior perfectamente delimitado. Pero bajo esa imagen hay algo mucho más complejo. Canales secundarios excavados estratégicamente, con puertas ocultas que solo se abren cuando se superan ciertos umbrales. Infraestructuras diseñadas no para resistir el agua, sino para ceder exactamente cuando deben hacerlo. Todo está calculado para que el agua llegue primero al valle y no a las ciudades. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante, porque este sistema no fue pensado para usarse de forma frecuente. Era una solución extrema, reservada para eventos excepcionales. Sin embargo, con el paso de los años, se ha activado cada vez más. Lo que antes ocurría una vez por generación, ahora empieza a formar parte del funcionamiento normal del sistema hidráulico del país. Eso plantea una pregunta incómoda. Si Estados Unidos necesita inundar un valle entero con más frecuencia que nunca, ¿qué está pasando realmente con el agua? En el siguiente bloque vamos a entrar en el corazón del sistema. ¿Cómo funciona exactamente esta infraestructura? ¿Qué ocurre cuando se decide activar la inundación? ¿Y por qué, si algo falla, las consecuencias podrían ser mucho peores que cualquier crecida natural? Para que un país decida inundar un valle entero de forma controlada, no basta con una presa y unas compuertas. Hace falta un sistema hidráulico diseñado como una máquina de precisión, donde cada elemento cumple una función crítica y donde el fallo de una sola pieza puede desencadenar un desastre a escala regional. Todo comienza mucho antes de que el agua llegue. Los ríos que alimentan este sistema están monitorizados de forma constante. Sensores de caudal, estaciones meteorológicas, satélites y modelos climáticos predicen cuánta agua entrará en la cuenca días e incluso semanas antes de que las lluvias alcancen su punto máximo. No se espera a que el peligro sea visible. La decisión de inundar el valle se toma cuando el riesgo aún no ha llegado.
Cuando los modelos indican que el caudal superará la capacidad segura de las presas principales, se activa el protocolo. En ese momento, el objetivo deja de ser almacenar agua y pasa a ser proteger la estructura de las presas a toda costa. Porque una presa puede abrir compuertas, pero si se abre demasiado tarde, la presión del agua puede dañar el cuerpo de la estructura, provocar erosión interna o incluso colapsos parciales imposibles de reparar en plena crecida. Aquí es donde entra el valle. El sistema está diseñado para desviar el exceso de caudal hacia una red secundaria de canales, construidos expresamente para conducir el agua fuera del cauce principal. Estos canales no son improvisados, siguen pendientes cuidadosamente calculadas para mover millones de metros cúbicos de agua sin generar corrientes incontrolables. A diferencia de un río natural, donde el agua busca su propio camino, aquí el camino ya está decidido. Cuando las compuertas críticas se abren, el flujo se redirige y comienza una transformación silenciosa. Zonas que durante años han sido campos, carreteras o terrenos aparentemente inútiles empiezan a llenarse de agua de forma progresiva. Nada se inunda de golpe, todo sigue una secuencia milimétrica. Primero las zonas más bajas, luego los sectores intermedios. Finalmente, el valle completo actúa como un enorme embalse temporal a cielo abierto. Lo más sorprendente es que este valle no está pensado para contener el agua indefinidamente. Su función es comprar tiempo. Cada metro cúbico que entra aquí es un metro cúbico que no golpea ciudades río abajo, no satura diques urbanos y no pone en riesgo sistemas de transporte, centrales eléctricas o barrios enteros. Durante días, o incluso semanas, el valle permanece bajo el agua mientras el sistema principal se estabiliza. Pero esta estrategia tiene un precio. Cada vez que el valle se inunda, se asume la pérdida total de su uso económico durante ese periodo. No se habla de daños, se habla de sacrificio planificado. El terreno está clasificado como inundable permanente, lo que significa que no se permiten construcciones críticas, viviendas estables, ni infraestructuras esenciales. Todo lo que existe allí está pensado para poder desaparecer. Aún así, el riesgo nunca desaparece del todo. Si las lluvias superan las previsiones, si una compuerta falla, si el flujo erosiona más rápido de lo esperado las estructuras de control, el agua no distingue entre un valle diseñado para inundarse y una ciudad que no lo está. Por eso, este sistema representa uno de los equilibrios más delicados de la ingeniería moderna. Funciona solo si todo ocurre exactamente como fue previsto. Y aquí aparece la gran paradoja. Estados Unidos creó este valle para protegerse de inundaciones extremas, pero cada activación del sistema confirma una verdad incómoda. El clima está empujando a estas infraestructuras cada vez más cerca de su límite. En el siguiente bloque vamos a ver por qué este modelo, aunque brillante desde el punto de vista técnico, podría no ser sostenible a largo plazo. ¿Y qué ocurriría si algún día el valle no fuera suficiente? El problema de diseñar un valle para ser inundado es que, tarde o temprano, alguien empieza a asumir que siempre estará ahí para salvar la situación. Y cuando eso ocurre, el sistema deja de ser una solución de emergencia y se convierte en una muleta permanente. Durante años, este modelo funcionó exactamente como se esperaba. El valle se inundaba en momentos críticos, el caudal se reducía, las ciudades quedaban a salvo y una vez pasado el peligro, el agua se retiraba y todo volvía a la normalidad. Pero esa normalidad ya no existe. Las lluvias extremas son más frecuentes, las crecidas llegan con mayor intensidad y los márgenes de error se están reduciendo a un ritmo preocupante. Cada activación del sistema deja una pregunta en el aire. ¿Y si la próxima vez el agua no cabe? Porque el valle tiene un límite físico, una capacidad máxima de absorción que no puede ampliarse sin rediseñar todo el sistema hidráulico. Cuando ese límite se alcanza, ya no hay una segunda válvula de escape. Si el valle se llena por completo y el caudal sigue aumentando, el agua buscará su propio camino, y ese camino conduce directamente hacia las zonas que se intentaban proteger. Aquí es donde la ingeniería se encuentra con su mayor enemigo, la incertidumbre. Los modelos predictivos son cada vez más sofisticados, pero no pueden garantizar el comportamiento exacto de fenómenos climáticos extremos.
una tormenta que se desplaza unos kilómetros, una lluvia que dura unas horas más de lo previsto, un error de cálculo mínimo. En un sistema tan ajustado, esos pequeños desvíos pueden tener consecuencias enormes. Por eso, algunos ingenieros y planificadores empiezan a cuestionar si esta estrategia puede sostenerse durante las próximas décadas. Inundar un valle funciona, pero solo mientras el clima siga jugando dentro de los límites para los que fue diseñado el sistema. Y no todos creen que eso vaya a seguir ocurriendo. El debate ya no es técnico, es estratégico. ¿Tiene sentido seguir sacrificando territorios enteros para proteger ciudades que continúan expandiéndose en zonas inundables? ¿O estamos simplemente retrasando un problema que será todavía mayor en el futuro? Porque cada vez que el valle se inunda, se refuerza una idea peligrosa, que el sistema siempre aguantará. Pero la historia de la ingeniería está llena de ejemplos donde esa confianza fue precisamente lo que provocó el colapso. Presas que nunca debían fallar, y fallaron. Diques diseñados para tormentas improbables, superados en cuestión de horas. Infraestructuras consideradas definitivas hasta que dejaron de serlo. Este valle inundable es una obra brillante de ingeniería, una solución elegante a un problema real, pero también es una señal de advertencia. Una advertencia de que, incluso con la mejor tecnología disponible, el control absoluto de la naturaleza sigue siendo una ilusión. Estados Unidos no inunda este valle porque quiera, lo hace porque en ese momento no existe una alternativa mejor. La verdadera pregunta es ¿cuánto tiempo más seguirá siendo suficiente? Porque el día en que el agua supere al valle, ya no habrá nada que contenga lo que venga después.